me acompaña Carmen Villarreal Bridge, es abogada. Muchas gracias, Carmen, por estar aquí. Bienvenida. Voy a platicar un poco de la semblanza y de la trayectoria que has tenido durante todo este tiempo. Abogada, que tiene maestría de comercio exterior por la Universidad Carlos III de Madrid. Tuvo una inquietud de en su momento conocer y empezar a descubrir diferentes culturas, y esa la llevó a conocer el Tíbet. Asimismo, es fundadora de un lugar donde se manejan temas de meditación, yoga, reiki, tanatología, que se conoce como Casa Dakini. Igualmente es fundadora del Colegio de Abogados Animalistas de México, y es una ardua participante en temas sociales y en temas que están ligados con la abogacía y con el tema de los derechos de los animales. Tan es así que liderando el grupo de abogados animalistas de México impulsaron el tipo penal del maltrato y crueldad animal, entre otros temas de gran importancia que vamos a estar platicando. Actualmente lidera la Casa Dakini y se dedica 100% a buscar y ayudar a las personas a encontrar una paz interior. Carmen, bienvenida, gracias por estar aquí y encantado de que podamos platicar de estos temas tan importantes, que considero que es una parte muy, muy, muy interesante de integrar la parte espiritual, no religión, que es una cosa totalmente distinta, de integrar la parte espiritual a nuestras vidas y de qué forma. Me gustaría, Carmen, comenzar con algo que a mí me llama mucho la atención, yo también como abogado de profesión, de cómo empieza ese camino de transición de ser abogado, porque vienes de familia de abogados prácticamente. Sí. Tu papá sé que tuvo una gran carrera judicial como magistrado en el Poder Judicial de la Federación. Le seguiste sus pasos como abogada y estuviste un tiempo, ¿no? Estuviste un tiempo como secretaria de acuerdos, uh-huh, también en el Poder Judicial de la Federación, y quizá a lo mejor en su camino empezaste con una transición. ¿De qué forma? Porque actualmente nunca te has desligado sí, de la abogacía, sí, porque esto después de tantos años te lleva también a llevar una fundación de los abogados animalistas de México que no existía como tal, incluso no existía la tipificación penal en el Código Penal. Y te ha llevado ese mismo factor social de la abogacía, de poder impulsar también estos temas. Entonces me gustaría, sí, que nos platicaras un poquito sobre eso, de cómo empiezas tú con esa transición de llevar la abogacía, la espiritualidad, y en su momento decidir o sentir que esta era tu vocación. Sí. Muchas gracias, Cristian. Gracias por la invitación a este espacio. Gracias por tu interés también, ¿no? en estos temas que compartimos tú y yo ya desde ese tiempo. Y me parece muy interesante como la aproximación que haces a cómo vamos como sincronizando o enlazando diferentes capítulos de la vida, que de pronto parecerían que son distintos o que no tienen que ver unos con otros, pero están como entretejidos, ¿no? Y forman parte de la misión de vida. Yo te puedo hablar de la mía porque es la que conozco, ¿no? Y en ese sentido, creo que el tema de la espiritualidad siempre estuvo muy presente en mí desde que era niña, porque desde que era niña me inquietaba mucho pues la cuestión de qué hacemos aquí, qué es la vida. Me daba miedo la muerte, me daba mucho miedo la muerte, y fue algo que me llevó después también a estudiar tanatología, ¿no? Y adentrarme en ese tema de la muerte. Entonces siempre estuve como tratando de investigar como buena escorpiona, ¿no? Todos estos temas de la trascendencia. Y sí, no, es cierto que también fui criada en un colegio católico y que había cosas que no me hacían mucho sentido. Después lo pude ir integrando, pero era parte de esa curiosidad que uno tiene cuando está despertando la espiritualidad, ¿no? De decir, ¿sí será cierto? ¿Será que hay algo más? ¿Será que podemos integrar algo más, ¿no? a esta forma de pensar? Y entonces, en esa parte de mi niñez tenía como muy despierto eso, pero también me interesaba mucho como la cuestión social, o sea, el hacer voluntariados, el ver de qué manera podíamos ayudar a la sociedad. Y ahí fue donde también creo que me diseñé haber nacido en una familia de abogados, ¿no? Con esta visión también. Y la verdad es que fui
o sea, fui muy feliz cuando elegí la carrera de Derecho. Me gustó mucho cuando la estudié. Y cuando la estudié también me incliné mucho a los temas como sociales, ¿no? Me gustaban mucho las materias de derechos humanos, de constitucional. Había una materia que me intrigaba muchísimo que era derecho penitenciario, ¿no? Para mí, uno de mis sueños en la carrera era poder entrar a la penitenciaría y conocerla, ¿no? Era como, más adelante tuve la oportunidad de hacerlo y lo seguimos haciendo a través de practicar meditación con internos de la penitenciaría, ¿no? Entonces, esta cosquillita social estaba como muy despierta en mí cuando decidí ser abogada. Y más adelante, Cristian, cuando termino aquí terminé de estudiar, trabajé en el Tribunal Fiscal de la Federación y se me presenta la oportunidad de irme a hacer la maestría a Europa, pues se me abre un mundo completamente distinto al que yo veía aquí. Alcancé a ver mi país de manera distinta también, me pude ver a mí de manera diferente, pero te puedo decir que cuando yo estaba estudiando la maestría todavía me sentía un poco perdida. O sea, había algo en mí que me hacía sentir que no tenía mucho un rumbo, que quería que cuando volviera a México no iba a ser igual que a lo que yo dejé, que era la carrera en el Tribunal Fiscal, pero tampoco sabía qué era lo que seguía, ¿no? Y es hasta que termino la maestría y vuelvo y tengo que enfrentar cambios en mi vida, cambios fuertes a nivel familiar, que entonces se me empieza a abrir el camino a la espiritualidad. Conozco a mi maestro, a Lama Lanang Rinpoche, un lama tibetano que es de quien aprendo meditación. Y justo en ese camino, Cristian, decido irme al Tíbet con él y con un grupo de estudiantes a explorar, ¿no? A explorar qué es la meditación, en qué nos sirve. Y creo que fue la herramienta que a mí me ayudó a acomodar eso que yo venía pensando y sintiendo, que uno como abogado cuando estudia derecho, uno está buscando la justicia, la equidad, ¿no? Y cómo uno puede saber de qué manera encontrar justicia o hacer justicia si uno no conoce las causas que generan la injusticia, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste en el Tíbet? Ya una vez conociendo a tu maestro, que se podría decir que te enseñó el camino de los temas meditativos y el tema del Tíbet y el budismo, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste tú en el Tíbet? Esa es una muy buena pregunta. Físicamente estuve tal vez un mes. Fueron 3 semanas, un poquito más de viaje. Okay. Fue muy intenso, pero mentalmente y emocionalmente creo que sigo en el Tíbet, ¿no? Porque sigo conectando con las enseñanzas, sigue siendo mi cimiento para seguir trabajando con mi mente y el poder conectar con la espiritualidad y con el sentido de la vida y con el entender el sufrimiento de la sociedad, pero sobre todo mi propio sufrimiento mental emocional, fue lo que a mí como abogada me hizo poderme encauzar y poder ir encontrando la misión de una manera como más específica hacia dónde yo quería llevar mi experiencia, mi conocimiento como abogada, pero de la mano de la espiritualidad para poder lograr realmente el objetivo que yo me había planteado, que es cómo damos solución a un problema social o a una cuestión social con una mente lo más tranquilamente, o sea, lo más tranquila y lo más clara posible. Ahí es donde yo te diría que encuentro yo el puente entre mi práctica espiritual, la meditación y los objetivos que como abogada iban como abriéndose, que la propia vida me iba abriendo, porque uno con la meditación aprende también a escuchar su intuición y a escuchar su corazón, ¿no? Y a saber en dónde estar y en qué momento no estar y retirarte. Y antes de esto, antes de que tú empezaras a explorar los temas meditativos de ir al Tíbet, ¿ya habías escuchado sobre en qué consistía la meditación? ¿Ya empezabas a meditar antes de? ¿O fue cuando empezaste a conocer a tu maestro y el maestro te enseñó ya otro camino distinto? Mira, lo primero que a mí se me presenta fuera de mi formación católica que tuve en la escuela fue el hinduismo, pero desde esta visión como más abierta de un maestro en India que se llamó Sai Baba, Swami Sai Baba. Y cuando yo estaba en Madrid, iba a las prácticas de meditación, ¿no? O de vajams,
en el Centro SAI, en Madrid. Y esa fue como mi primera práctica ya de manera más consciente y de manera más adulta, ¿no? Y después, cuando vuelvo a Tijuana, hubo algo que marcó y fue un sueño. Tuve un sueño y en el sueño tuve una revelación muy fuerte donde ahí en ese sueño tengo mi primer contacto con el budismo tibetano. No soy muy consciente de eso hasta que unos 2 meses después aparece mi maestro, Lama Lanang Rinpoche, y con él empiezo a aprender así en lenguaje bebé lo que es la meditación. Y yo me acuerdo de una anécdota en la que teníamos ya varios meses aprendiendo a meditar con él y pues nos ponía ejercicios muy sencillos, ¿no? Nos ponía como a respirar y la postura y entonces yo empecé a descubrir que mi mente estaba muy ansiosa porque lo que yo quería era información. Entonces un día pues llego y le digo, maestro, yo creo que ya es momento de que me des un libro, o sea, que me enseñes teoría, que me des información, ¿no? Y entonces él se empezó a reír y me dijo, es que eso es justo lo que no te quiero dar, porque estás llena de información, estás tan llena de información que no logras poner tu mente en paz. Entonces, por el momento vas a aprender a respirar. Y me tuvo, Cristian, creo que como 2 años así. Y yo a escondidas buscaba, a escondidas de él, ¿no? O sea, pero buscaba libros que quería leer acerca. ¿Qué año fue esto? Esto fue como en 2006, 2005, 2006. Y ya podíamos buscar también a través de las plataformas y distintos, porque ya ahorita pues vivimos en la era de la información, que es muy, muy fácil, por así decirlo, encontrar algún tema de cualquier tipo de tema, ¿no? Entonces yo me metí a buscar qué es el budismo tibetano, el budismo mahayana, hinayana, Tailandia, Tíbet, China, Japón, y me seguía metiendo más información a la cabeza, ¿no? Y entonces él se reía porque ya sabes cómo son cómo es, ya lo conoces, ¿no? Y los tibetanos tienen una mente muy, muy sabia, pero también muy inocente para nosotros, como muy neutral. Y un día llegó y me dijo, está bien, Carmen, te voy a dar un libro para leer. Entonces yo me imaginé que me iba a dar una enciclopedia así, ¿no? Y entonces me dio el libro del Dalai Lama que se llama El arte de la felicidad. Ese fue el primer libro que me dio. Y ya empezaste a entender un poco más lo teórico, por así decirlo, ¿no? Fíjate sí, Pero realmente, digo, a lo mejor quizá podríamos decir que en la meditación, pues realmente no hay una teoría como tal. Exactamente. Tal cual, Cristiano. O sea, no hay una teoría que te tengas que aprender y de hecho lo que hay que aprender es a callar el ego, ¿no? Y a callar esa intelectualidad. Y a estar presente, ¿no? Estar presente. Eso es lo que te... ¿Y en qué momento, cuando ya empiezas a tener esta transición de haber ido a estudiar, porque la maestría incluso que hiciste en España no la haces relacionada al derecho, ¿no? Lo haces en temas de comercio exterior. Comercio exterior, sí. Quizá enfocado un poquito a lo mejor más a los negocios o algo que quizá en ese momento traías en mente y ya empiezas conoces a tu maestro, empiezas a despertar esa parte espiritual y en qué momento dices, creo que esta ya es mi vocación, porque se convirtió en tu vocación realmente, ¿no? ¿En qué momento logras tener esa transición o ese le llaman, pues una... Sí, o sea... Como un cambio de eje, ¿no? Un cambio de eje totalmente donde realmente ya puedes decir, oh, wow, encontré algo que... Pues mira, creo que cuando regreso del Tíbet y vengo como tan movida y con los cambios que habían pasado en mi entorno y todo, que yo no me veía regresando al tribunal fiscal. No me veía regresando, y eso que fui muy feliz ahí, y además tengo un muy buen maestro que es el magistrado Martín Donís, que tuvo mucha paciencia en enseñarme, siempre se sintió muy orgulloso de mí, siempre me dijo, aquí está su lugar, Carmen, pero yo sabía que no era esa mi misión, ¿no? Entonces justo elijo comercio exterior porque creo que mi espíritu necesitaba encontrar una forma también de ser feliz dentro de lo que había estudiado, y los negocios me daban esa libertad también de poder ser autosuficiente. Entonces sí, durante un tiempo me sirvió mucho el saber hacer negocios porque eso fue lo que me hizo sostener en un principio un lugar que no me redituaba económicamente, pero al que le quería dedicar mucho tiempo, ¿no? Entonces, cuando regreso del Tíbet y empiezo a querer estar meditando todo el tiempo y luego empiezo a estudiar Reiki, empiezo a ir al voluntariado, a hacer el voluntariado en un hospital general,
con pacientes terminales y me empiezo a dedicar más a este tema como espiritual, trabajando dentro de mis necesidades espirituales, dije algo que fue como, creo que me voy a jubilar de abogada. Así, En ese momento así, me tal jubilé de cual. abogada. Dije, creo que hasta aquí llegué como abogada, me voy a jubilar. Y creo que realmente lo que mi ser quería decir era, necesitas hacer una pausa respecto a esa Esa área. expectativa de la carrera, ¿no? Y entonces abrí Casa Daquini, lo abrimos en una casa muy chiquita aquí cerca en la Gabilondo y 6 meses estuvimos ahí porque no cabíamos. O sea, llegaba mucha gente a querer meditar, a hacer yoga, a hacer reiki y nos movimos a la casa donde estamos ahora, que es una casa mucho más grande. Y podríamos decir que, yo recuerdo en esos años, fuiste pionera realmente aquí en la ciudad, Sí. realmente donde incluso todavía puedo decir que hay muy pocos espacios donde la gente puede ir y aprender de estos temas de meditación, de Reiki, de tanatología, Sí. que sea un espacio realmente espiritual de paz donde puedan encontrarse y guiarlos. Y yo considero que fuiste la pionera en ese sentido. Y de ahí ya empezó un camino Sí. donde ya te enfocaste, me imagino, al 100% a lo que me gustaría que platicaras sobre qué es Casa Daquini. Incluso como sin querer hacerlo así, se generó un modelo de negocios nuevo, ¿no? O sea, no era el objetivo en un principio, pero Casa Daquini empieza con una claridad muy grande en el sentido de que sea un espacio espiritual, no religioso, donde cualquier persona de cualquier religión pueda venir a practicar el encontrarse a sí mismo a través de diferentes disciplinas. El corazón de la práctica es la meditación, pero después empezamos con otras disciplinas como la práctica de yoga, abrimos la escuela de Reiki, abrimos la escuela de tanatología, damos talleres sobre ciertos aspectos de psicología también, y de tal manera que el practicante cuando llega tiene un abanico de opciones en donde se siente cómodo para poder ir creciendo en su práctica. Y además, las actividades de Casa Daquini generalmente tienen como opciones los voluntariados. Por ejemplo, tenemos desde la meditación, el voluntariado de meditación en la penitenciaría para población varonil en condiciones vulnerables, ¿no? ¿Qué respuesta tienen los Maravilloso. penitenciaría? Maravilloso. Podríamos decir que a lo mejor que están muy desconectados quizá de su conciencia, donde viven en un ambiente Hostil. muy, muy, muy pesado. Sí. Y quizá a lo mejor encontrar estos espacios sería muy benéfico para todos. Entonces, podríamos decir que a lo mejor no muchos pueden prestarse para hacer todo este tipo, pero sí hay buena respuesta. Es muy bien recibido. Qué bueno. Es muy bien recibido. Me encariño mucho con mis alumnos en ese espacio. Además, ese espacio lo sostenemos junto con Budismo Tijuana, que son hermanos míos del Dharma, también alumnos del mismo maestro. Y para nosotros nos hace crecer mucho nuestra práctica, porque cada uno de estos maestros, Cristian, son maestros. Cada uno de estos alumnos son maestros, ¿no? ¿A cuántos actualmente cerezos vas en el? Ahorita estamos en el Tijuana. De la mesa. En el de la ¿no? mesa. Ajá, en el de la mesa. ¿Y no te has trasladado a otras ciudades? Nada más No, ahorita estamos ahí. Okay, ahí. Ajá. Y también tenemos el voluntariado de Reiki para Hospital General. Pues ya de hace más de 15 años, yo te puedo decir que somos el mejor voluntariado de Reiki en el país, el más constante, no sé si el más antiguo, pero el más profesional, el más constante. Solamente hemos interrumpido en época de pandemia y estamos en las áreas que nos llamen de Hospital General, pero muy puntualmente estamos en el área de oncología pediátrica y de pediatría. Okay. No solamente para atención a pacientes, sino también a personal médico. Y después tenemos los voluntariados también en temas de animales. Tenemos Reiki para fauna silvestre, tenemos el voluntariado en la UMA de Parque Morelos, tenemos el voluntariado para quienes quieran ayudarnos en la Asociación Civil de Abogados Animalistas, con lo cual a mí, y luego hay otros voluntariados itinerantes que son por épocas también, para migrantes o para personas de la tercera edad, etcétera. Y estos programas los van haciendo los mismos alumnos. Y esto está increíble porque cuando uno empieza a meditar, una de las cosas que uno empieza, como reflexiona, es que el sufrimiento existe, ¿no? Y que no solamente existe en mi corazón y en mi mente, sino que en todo el mundo.
y que a través del cultivo de una mente calmada, de una mente tranquila, bondadosa, podemos ir a compartir eso a nuestro entorno, ¿no? Entonces nos engrandece muchísimo como practicantes el poder tener la oportunidad de generar estos voluntariados y además en una ciudad que es de las mejores ciudades del mundo para hacer voluntariado. Tijuana somos la ciudad que tiene más organizaciones civiles Okay. en la ayuda a personas vulnerables, a poblaciones vulnerables. Y estamos aquí, ¿no? Es una Sí. ciudad donde vienen investigadores de todo el mundo. Sí, geográficamente, culturalmente, geográficamente estamos en una posición muy, muy, muy privilegiada. Sí, Económicamente también hay claro. mucho flujo de trabajo por la cercanía también, obviamente, por Estados Unidos. Y como tú bien dices, todo el factor migrante aquí es un tema muy, muy, muy importante aquí en la ciudad de Tijuana. Y no solamente eso, entonces, la verdad, hay mucho que no conocía. Quizá yo sabía nada más de Casa de Aquini, donde existía un espacio espiritual donde la gente iba y tenía, pero no conocía toda esa parte del voluntariado que también hacías conocer esos y con el tema de los animales, que es un tema muy, muy importante que ahorita me gustaría Ujú. tocarlo. Ahora, después de ya llevar a Casa de Aquini y tener esa satisfacción de ayudar a las personas, porque me imagino que llega un punto en donde la persona quizá que busque ya la parte espiritual y meditación lo lleva por alguna razón, ¿no? Quizá esté pasando por un mal momento, quizá otros no, quizá hay un tema profesional donde ya no les satisface y sienten que tienen que dar un cambio. Y a veces a través quizá de la psique, de la psicología, es muy, muy, muy difícil llegar ahí. Sí. Por el razonamiento, por el raciocinio, es muy, muy difícil. Entonces ahora sí que uno necesita tener también como esa exploración. Ahora, Yo creo, Cristian, y a donde vas ahorita con esto que estás diciendo, que para mí Casa de Aquini se ha vuelto un portal donde llegamos a encontrar y a reubicar y como a redirigir nuestra misión de vida. sí. Porque a eso llegamos todos a la espiritualidad, a preguntarnos si donde estoy es el lugar donde mi alma quiere estar y si lo que estoy haciendo es lo que me hace ser congruente, ¿no? Entonces, eso es lo que yo he sentido en todos estos años, que Casa de Aquini se ha vuelto un espacio a donde vamos todos, y me incluyo porque todos los días estoy yendo ahí, ¿no? A donde vamos todos a conectar con nuestra misión de vida. Tal vez va a ser el yoga, tal vez va a ser el reiki, tal vez va a ser la psicología, tal vez va a ser un hiking, tal vez va a ser un voluntariado, la meditación, lo que nos va a llevar a conectar con nosotros mismos para saber que estamos despiertos en la misión de vida. Ahora, precisamente lo que mencionas, no todas las personas practican la meditación. O sea, yo siempre he dicho la espiritualidad, o al menos desde que yo la empecé a explorar ahora sí que junto con Casa de Aquini. Y sí, yo comencé en ese camino a través de una enfermedad que empecé a ver otras cosas, ver la vida de una forma distinta, ¿no? Y siempre he dicho, así como trabajas tu parte física, las personas hacen ejercicio, se mantienen saludables, tu alimentación, de comer una vida, de llevar una vida saludable, de tener buenos hábitos, siempre he dicho que también es bien importante que empiecen a explorar su vida espiritual. Y de ahí ya viene quizá el tema de la meditación. Me gustaría que nos pudieras explicar por qué es importante que las personas integren a su día a día y como parte de su vida, así Sí. como duermes, así como comes, así como haces ejercicio, así como trabajas, por qué debes de explorar también la parte espiritual y si la meditación es el camino para iniciarse en esos temas, Sí. que mejor, ¿no? Sí, Entonces, sí me gustaría que nos platicaras Sí. sobre esa parte y de qué manera puede ayudar al ser humano en su vida día a día, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante porque la espiritualidad es inherente a nosotros mismos, ¿no? No hay seres humanos que sean espirituales y otros que no sean espirituales. O sea, es una parte de nosotros mismos. Así como tenemos cuerpo, así como tenemos emociones, así también tenemos un espíritu, ¿no? Tenemos esta parte de nosotros que trasciende la vida y que trasciende la muerte. O sea, esa parte de nosotros que viene
desde antes de ser concebidos y que trascenderá hasta después de que deje de latir nuestro corazón. Entonces, hay quienes tienen más, en su configuración, tienen más facilidad de estar conectados con su espiritualidad o de tener, yo digo que cada vez nos parecemos más a lo que la tecnología nos va presentando, ¿no? La espiritualidad es como traer nuestro Wi-Fi prendido, ¿no? Cuando no estamos conectados con la espiritualidad, tenemos un teléfono, pero sin conexión a internet, ¿no? La espiritualidad es de alguna manera tener nuestra antena y todo nuestro ser despierto conectados con la fuente de energía universal, ¿no? Pero sobre todo conectados con la conciencia de que somos, estamos, existimos y hay un propósito, ¿no? No somos como seres orgánicos en automático, ¿no? Que sí, en muchas veces en nuestro día lo llegamos a hacer. A veces como nos cachamos yendo manejando hacia la casa sin saber cómo llegamos, ¿no? En automático, 15 minutos siguiendo los semáforos, el tráfico, y de pronto dices, ¡ay, ya llegué! Sí, ¿no? te tuviste un trance, ¿no? Te fuiste, estabas pensando en otros temas. Y veníamos en automático o empiezo a comer y de repente ya me lo acabé y ni lo disfruté, ¿no? Porque no estoy en el momento presente. Entonces la meditación es esa puerta, esa llave, es esa llave de la puerta hacia la conciencia. Es esa llave que nos va a hacer traernos al momento presente y poder ser conscientes de que somos y de que existimos. ¿Qué definición le darías a la meditación? ¿Cómo la puedes definir? Pues la meditación para mí es una herramienta que nos permite poder conectar con nuestra mente, poder estar conscientes de nuestra mente, ¿no? Cuando nosotros empezamos a meditar, uno de los grandes retos es cómo sostengo la mente. Porque yo puedo estar meditando, pero si de repente escucho un ruido, volteo hacia el ruido, veo y me pregunto, ¿qué es ese ruido? ¿De dónde viene el ruido? Y ya perdí el sostener mi mente, ¿no? El sostener la concentración en el momento presente. Entonces, la meditación es esa llave que nos permite estar en un espacio mental de conciencia, de claridad, o a veces incluso de darnos cuenta que no tenemos claridad. O sea, la meditación es un espacio, nos provee un espacio neutro donde nos podemos dar cuenta que somos muy felices y agradecidos, pero también donde nos podemos dar cuenta que estamos sufriendo muchísimo, que estamos con una mente distraída. Y quizá aquí a lo mejor muchas personas pueden pensar, por ejemplo, en este caso que tú tuviste un gran maestro y te adentraste a muchos temas muy, muy, muy profundos. Pero quizá a lo mejor las personas que no meditan y que no tienen la costumbre de meditar, quizá tienen una creencia de que es que no lo sé hacer. O yo no soy bueno para la meditación. No me puedo concentrar, no puedo dejar de pensar y necesito un guía y me enseñe. Pero quizá realmente no es así, ¿no? Lo único que teníamos que hacer o lo único que se necesita hacer es empezar a controlar tu respiración a través y a veces a lo mejor ni siquiera tiene que ser con los ojos cerrados, ¿no? Sí, claro. Creo que hay quizá muchos tabús en el tema de imitación. Muchos. A lo mejor la gente piensa que tenemos que hacer la flor de loto y quedarnos ahí una hora. Mente en blanco. Mente en blanco y cuando realmente no es así. Así es. O sea, por ejemplo, a una persona que va iniciando y se quiere iniciar en estas prácticas, ¿qué recomendaciones podrías dar? Ok. Lo primero que yo diría es quitarnos todas esas ideas exóticas y raras acerca de la meditación. La meditación no tiene que ver con una religión, no tiene que ver con la existencia de Dios o de qué Dios, ¿no? La meditación es una práctica natural. Creo que cuando llegan practicantes y me dicen, es que yo no soy bueno para meditar, ¿no? Siempre les respondo que todos ya nos graduamos de la práctica de la meditación, porque cuando estuvimos en el vientre de nuestra mamá 9 meses, formándose en nuestro cuerpo, tuvimos la práctica de la meditación. Fue un espacio neutro donde nosotros no estábamos pensando, ¿y en dónde irán a nacer? ¿Y mi papá me gustará mi mamá y mi papá? ¿Y serán ricos o pobres? ¿No? ¿Y iré a nacer en Tijuana o en París? O sea, fue un espacio neutral donde realmente estuvimos practicando meditación. Luego venimos a este mundo, ¿no? a esta realidad donde se nos presentan muchos estímulos y vamos olvidando el habernos sentido en la unidad. Porque ese es uno de los grandes regalos de la meditación en un momento dado, que va a ser
el volver a conectar con la unidad, no con la separación, que es la ilusión de esta tercera dimensión, el lo mío es mío, lo tuyo es tuyo, tú eres tú, yo soy yo. Sí, en esta tercera dimensión tenemos que aprender a vivir de esa forma, pero desde la espiritualidad sabemos que todos somos uno, ¿no? Entonces, la meditación es algo que es inherente para todos. Unos lo practican más, otros lo practican menos. Todos podemos volver a ella. Hay quienes, por ejemplo, a través del arte están haciendo su práctica de la meditación. Hay, por ejemplo, personas que son muy buenos para hacer deporte y cuando están haciendo deporte están en el aquí y en el ahora enfocados en lo que la actividad física les está requiriendo, ¿no? Hay quienes en el momento de cocinar tienen su gran momento de meditación, pero también hay quienes en el momento de lavar los platos tienen su gran momento de meditación, ¿no? Entonces, claro, el laboratorio perfecto para perfeccionar la práctica es evidentemente en un espacio donde podamos soltar un poco todo el estímulo externo y sentarnos simplemente a contemplar nuestra propia respiración, a reconocer nuestra respiración y a poder empezar a observar nuestra mente, esté como esté, Cristian. Y el siguiente mito, o sea, sería, no necesitamos dejar la mente en blanco. Eso dejémoslo para los monjes que a eso se dedican en los Himalayas, ¿no? Porque hay un objetivo para ellos en trabajar esas técnicas, pero nosotros nos podemos conformar y podemos lograr grandes realizaciones y tomas de conciencia simplemente observando cómo está nuestra mente. Y observar nuestra mente es a veces darnos cuenta que no me puedo concentrar, que no puedo dejar de pensar en tal cosa, que tal tema me tiene completamente atrapada mental y emocionalmente. Esa es una buena meditación, ¿no? Dice Tony Karam que la peor meditación es la que no se hace. Entonces, quitamos las expectativas en el momento de sentarnos a meditar y nos abrimos a que surja lo que tenga que surgir. Y ahí aprendemos a aceptarnos a nosotros mismos. Sí, correcto. Sí, creo que esa parte, el hecho de pensar, creo que hace falta todavía más una meditación. Y también podemos asemejar que es un tema muy, muy, muy cultural, porque estas prácticas vienen del Medio Oriente, ¿no? Sí. De Asia, de allá, de otras religiones, se podríamos decir, donde quizá a lo mejor nuestra cultura... Ajá. En nuestros espacios quizá meditativos en su momento era como ir a la iglesia o ir a otros temas que ahí ya estábamos hablando detrás de otros temas, ¿no? Pero no debería ser así. Y por eso la meditación es revolucionaria, ¿no? Por eso estas frases de la revolución es interior, no tiene que ser hacia afuera. Porque el sistema en Occidente, y hablo por Occidente porque es lo que me ha tocado conocer también, ¿no? Como un modo de vida, nos ha educado para siempre estar haciendo algo, Cristian. Y en el momento que tú te sientas, y tú lo sabes, en el cojín, y destinas media hora o 40 minutos o una hora a hacer tu práctica de meditación, ya estás rompiendo con el sistema. Es como, ¿cómo te vas a sentar a no hacer nada? ¿No? Y uno de los pensamientos que surgen cuando nos sentamos es, con todo lo que tengo que hacer, y yo aquí sin hacer nada. Esa es la parte revolucionaria. Apurarte en el día a día, en las reuniones que tienes, en las cosas que tienes que hacer y todo, pero sí. Estamos en el trabajo queriendo ir a la clase de meditación. Y estamos en la clase de meditación queriendo irnos a hacer pendientes, sí, ¿no? Sí, es un poco como tú dices de callar el ego, ¿no? Porque honestamente a mí sí me ha pasado muchísimas veces donde traigo quizá una agenda muy apretada en la mañana. Sí. Yo regularmente trato de meditar por las mañanas, en mis espacios de 15, 20 minutos. Y a veces digo, traigo muchas cosas que hacer. Y no, ya sigue a lo que tienes que hacer. Y yo mismo me jalo, ¿no? Así digo, no, voy a meditar. Claro. Voy a calmar. Y la verdad que sí ayuda bastante. Y quizá a lo mejor las personas piensan o quizá tienen la creencia de que al meditar van a empezar a ver cosas. Y no es así. No. No es así, ¿no? Realmente lo único que es tener un espacio para ti. Un espacio donde te puedes, porque también te llenas de mucha energía. Sí. Si ya una vez empiezas a respirar y esto te relajas muchísimo, tu nivel de estrés baja, que es lo que me gustaría que, ya hablando de otros factores a lo mejor quizá más físicos, Sí. ¿qué ventajas tiene la meditación? ¿No? Como reducir el estrés. Podemos dormir mejor, ¿no? Podemos ser más conscientes también de nuestros hábitos.
Cuando meditamos y conectamos con nuestra respiración y con el latido de nuestro corazón, porque quien nos está escuchando y nunca ha meditado, yo le dejaría como un ejercicio, simplemente llevar sus manos hacia su corazón y concentrarse unos 2 o 3 minutos en sentir el latido de su corazón. Nada más. En respirar tranquilamente y sentir el latido de su corazón. Y ahí ya empezamos la meditación, ¿no? Entonces, creo que los beneficios sí es reducir el estrés, es lograr una mente más tranquila y más clara. Y cuando tenemos claridad, también tenemos más posibilidades de solucionar nuestros problemas. Sí, ¿no? totalmente. Y cuando tenemos claridad, también podemos hacernos más conscientes de que el origen de todos nuestros problemas viene de nuestras creencias y de nosotros mismos, ¿no? Entonces, los beneficios, pues tienen mucho que ver con reducir el cortisol también, ¿no? Con regularnos hormonalmente, con conocer qué es lo que me hace bien y qué es lo que no me hace bien. O sea, a veces cuando estoy en meditación digo, ¿por qué me siento tan pesada? ¿No? Claro, porque ayer comí esto, más esto, y luego casi no tomé agua. Ah, bueno, entonces yo soy mi propio médico y yo misma me puedo... Igual los alimentos tienen gran energía y Claro. es lo que nos metemos al cuerpo, ¿no? Sí, puedo parar y decir, bueno, el día de hoy voy a tomar más agua, voy a comer más saludable, voy a tratar de dormir un poco más, ¿no? Entonces el cambio de hábitos, tú sabes que es bien importante y nos lo da la claridad de saber lo que nos hace bien y lo que no nos hace bien, ¿no? También. Entonces, también la meditación muchas veces nos va a llevar a tomar decisiones de dejar cierto tipo de relaciones, ¿no? Sí, O claro. poner límites. Sí, como tú bien dices, te da la claridad, ¿no? En ese momento quizá el querer aferrarte a algo que tú consideras que sí es para ti, pero y por no estar consciente o no presente no estás escuchando las señales donde te dicen por ahí no es. Por ahí no es, porque cuando estás en esos espacios te pones nervioso, te alteras, tienes miedo, o sea, No lo ves de una forma natural, ¿no? Así Donde es. dices esto es para mí. así es. Muy, muy interesante. Ahora, el tema del Reiki, que es una de las cosas, es una de las prácticas que también se da en Casa Dakini. ¿Qué es el Reiki? Si nos podrías explicar. ¿Es un tema meditativo? ¿Es un tema energético? ¿Qué beneficios puede tener para las personas? Porque también creo que hay un tema ahí de gran, vamos, un gran conocimiento que ya tienes sobre el Reiki, lo practicas en tu persona, incluso lo haces a través de con otras personas, ¿no? Entonces me gustaría que nos explicaras en qué consiste el Reiki, qué es. Mira, el Reiki es un método que surge en Japón y al que se le llama método de armonización natural. Entonces, a mí me gusta mucho ese nombre, ¿no? Porque nos lleva precisamente a esta idea de cómo logro yo la armonía en mi ser. ¿Y qué es la armonía? Pues la armonía tiene mucho que ver con el orden, ¿no? El orden y a la coherencia en cuanto a lo que pienso, si lo que pienso corresponde a lo que siento y lo que siento corresponde a lo que hago, ¿no? Esa coherencia o incoherencia que a veces encontramos en nosotros de pienso una cosa, digo otra y hago otra. Y entonces ahí hay desarmonía, ¿no? Okay. Entonces el Reiki es un método que nos va a ayudar a ir buscando armonía en nuestro ser y nos va presentando varias técnicas, ¿no? Como todo método, tiene un orden y tiene técnicas a través de las cuales vamos aprendiendo cómo conocer nuestra propia energía personal, cómo reconocer cuando nuestra energía está bajita, está alta, cuando nuestra energía está alterada o está relajada, está tranquila. Y nos va llevando también a poder ayudar a otros a encontrar esa armonía. Pero es como tan natural, Cristian, que cualquier persona, este método está diseñado para que cualquier persona de cualquier mentalidad pueda aprenderlo y pueda beneficiarse de él. Nosotros hemos formado a muchos médicos, a muchas enfermeras en este método y eso quiere decir que si es un método que está como diseñado para que una mente científica lo pueda aprender y lo pueda adoptar de manera natural, es que es un método que no tiene que ver con cuestiones raras,
¿sabes? Sí, porque mucha gente puede pensar y No es energía, son cosas raras y no, eso es la energía, así como existe la energía eléctrica, existe la energía universal, que es la que hace que tu corazón esté latiendo, ¿no? Desde el primer momento de tu existencia hasta que te vayas a ir. Y es esa energía que vemos que hace que las plantas sean verdes, ¿no? O del color que sean, que tengan vida. Es esa energía que hace que un bebé se pueda formar en el vientre de una mamá, es esa energía que hace que se formen huracanes, o sea, nos vamos relacionando con nuestra propia energía. Y fíjate, yo como abogada siempre he pensado que un derecho así natural de todo sería que desde niños nos hablen de este tema y nos enseñen a reconocer que somos energía y nos hagamos responsables de nuestra propia energía. Entonces el método nos va enseñando cómo a través de la respiración, de los alimentos, del ejercicio, de lo que pienso, de lo que siento, voy generando vibración y soy vibración. Y esa vibración está cambiando todo el tiempo, ¿no? Somos como un holograma de energía que está cambiando en relación a lo que como, a cómo duermo, a lo que pienso, a lo que siento. Y entonces me voy haciendo responsable de ese campo de energía. Y entonces también, si quiero, una de las técnicas que nos da el método Reiki es cómo puedo ayudar a armonizar a otros. Bien. Y a mucha gente le encanta esa técnica, sí, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso del Reiki, por ejemplo, en el caso como la meditación, donde una persona por sí solo puede empezar a meditar, obviamente a meditar y adentrarse en esos temas, ¿en el Reiki es muy similar? Es que la meditación en el Reiki es la práctica, o sea, es el pilar del método. O sea, para poder empezar a reconocer nuestra energía necesitamos voltearnos a ver y necesitamos sentirnos. Entonces, la meditación siempre va a estar presente en todas las técnicas. Tal vez meditaciones de 2 minutos, de 1 minuto, de segundos, ¿no? O de media hora, del tiempo que nos toma la práctica, pero el método siempre nos va a poner la meditación como herramienta número 1. Bien. De poder estar en el momento presente, porque ahí es donde te puedes hacer consciente de tu energía. Ya, entonces podríamos decir que el Reiki es una técnica para ayudarte a armonizar, ¿no? Así es, un método de armonización. Estas cosas quizá ponen en orden tu energía en ese momento, si está muy dispersa, que quizás es lo que se podría suceder, ¿no? A lo mejor alguien, no, traigo este proyecto, y traes un mundo de cosas. ¿Y cómo me enfoco? Y ando, me siento medio perdido. Sí. A ver, entonces vamos a organizar, ordenar y para que puedas progresar de una forma ordenada, ¿no? De una forma organizada. Totalmente. Luego ya después, o sea, este método surge en Japón y después vamos viendo que dentro de lo que es el método Reiki, por hablar de energía, luego ya hay gente que de pronto puede hablar de otro tipo de cosas, ¿no? Como ver el aura, como otro tipo de situaciones así un poco extrañas o raras para cierto tipo de mentes, pero eso ya no es el método de armonización natural, ¿no? Que viene de Japón. Los japoneses son muy zen, son muy claros, son muy austeros cuando enseñan, y ese es el método que te podría decir que es casi como un método científico, que es el que llevamos a los hospitales, ¿no? Donde trabajamos técnicas específicas de relajación, que es lo que más interesa en un hospital, técnicas específicas de respiración para disminuir el estrés emocional. ¿Por qué? Porque hay estudios científicos que nos reflejan que ciertas escalas de dolor tienen que ver con un componente psicosomático. O sea, el dolor incrementa cuando emocionalmente tengo mucho miedo, tengo preocupación, tengo estrés, y si nosotros vamos a trabajar técnicas de relajación en un hospital, vamos a poder ayudar a que el paciente esté más tranquilo, esté más relajado, tenga menos dolor de componente emocional y los médicos puedan trabajar mucho mejor con ellos, ¿no? Okay. Entonces es una práctica que también lo haces a través de un voluntariado. Sí, tenemos más de 15 años con el voluntariado de Reiki para Hospital General, y es un voluntariado muy bonito que incluye también a los médicos y a las enfermeras. Okay. Porque parte de nuestra misión en el hospital es compartir con los médicos y las enfermeras que tienen un trabajo titánico, ¿no? En estos centros de salud, para que ellos también puedan encontrar espacios donde sentirse mejor, donde sentirse revitalizados. Muy bien, excelente. Ahora, el espíritu de abogada nunca lo has perdido, siempre lo has tenido. Sí. Y creo que eso te lleva a fundar el Colegio de Animalistas de México, ¿no?
Colectivo. Y el colectivo es el primero. Es el primero. Es el primero en todo el país, ¿es correcto? Así como tal, creo que sí somos el primero, Es el Cristian. primero. Ajá. Hay muchas organizaciones civiles que se dedican al rescate de animales, a la rehabilitación de animales, pero creo que como abogados somos el único colectivo de abogados animalistas México. ¿En qué año fundaste el Colegio de Animalistas de México y cómo surge? Sí, el colectivo formalmente se forma en el 2012, como en el 2012. Ujú. 2012, 2013. Al principio fue en una plática de amigos de la universidad, Con otros abogados. con otros abogados de mi generación, donde hablábamos de cómo suben a redes sociales casos de maltrato animal. Sí. Y empezaban, aparte apenas empezaba así como el boom, ¿no? De las redes sociales. Y entonces, un día una organización, alguien de una organización llegó a casa de Aquini y me comentó un tema de un perro maltratado. Y les dije, bueno, pero ¿por qué no denuncian? Y me dijeron, abogada, porque no existe el delito. Y yo, ¿qué? Y como ahí como que me explotó, ¿sabes? Como la cabeza, porque dije, ¿cómo que no existe el delito? Yo estaba jubilada abogada, ¿te acuerdas? Sí, ¿no? sí, Ya habías estaba hecho jubilada. una pausa. Había hecho una pausa. Una vez en una meditación, mi maestro, estábamos en una meditación y de repente sentí su mirada así sobre mí y me dijo, ¿vas a volver a ser abogada? Y yo, no, claro que no. Ese capítulo yo ya lo cerré. Yo soy muy feliz en casa de Aquini dando Reiki y en los voluntariados y todo. Y me dijo, vas a ser abogada de la madre tierra. Y no entendí nada, Cristian, en ese momento, ¿sabes? De la madre tierra. Y yo, ¿de qué está hablando? Sí, sí, sí. Y creo que lo siguiente que me dijo en ese momento fue, vas a ser abogada de animales. Entendí menos. Pasa un año o dos. Sí, dices, o sea, no te hace sentido. No me hace sentido. Pasa un año o dos y llega el caso de este perro. Y entonces empezamos a investigar y efectivamente no existía en Baja California el tipo penal. Había sido un caso que fue famoso, se llamó el caso de las gatitas, porque una señora en la vía pública toma una gata y la estrella contra la pared y le arranca la cabeza. Y lo hace delante de la familia de la gatita, o sea, de unas niñas que eran la familia adoptiva de la gatita, y hace lo mismo con las crías de la gatita que estaban ahí en la calle. Entonces fue una escena así como sí, horrible, sí. Que impactó a varios niños, ¿no? Y entonces este caso de las gatitas lo llevamos como un caso de daño en propiedad ajena. Y logramos una sentencia condenatoria, logramos que la señora estuviera 3 días en la penitenciaría y a partir de ahí trabajamos el proyecto del tipo penal, hicimos un dossier como de 80 casos de crueldad animal que teníamos registrados en redes sociales. Nos dimos cuenta que como el 70% de los casos eran denunciados por menores de edad, eran los que decían, está pasando esto, ¿no? Y nos dimos cuenta que la violencia hacia los animales está interrelacionada con la violencia hacia la infancia también. Y para nosotros siempre ha sido muy claro que hay una relación íntima entre los derechos de los animales y los derechos de la infancia, ¿no? Entonces, presentamos ese dossier ante el Congreso, ante los diputados de la Comisión de Medio Ambiente que llevaba el estudio de la iniciativa y presentamos también 100,000 firmas. Fuimos en ese entonces, en el 2012, ganamos el premio en change.org de la segunda iniciativa de mayor impacto a nivel mundial. Okay. Porque más de 100,000 firmas lograron que Baja California hiciera el cambio. Fuimos entregando en el Congreso paquetes de 25,000 firmas y nunca antes en la historia del Congreso hasta el día de hoy se han presentado tantas firmas para una iniciativa y fue precisamente para animales. Sí, esa parte creo que es muy, muy interesante, Carmen, que nos platiques cómo realmente ese cabildeo político que también es sumamente complicado al momento de querer implementar una nueva iniciativa y sobre todo cuando vienen desde la parte de las organizaciones civiles, sí, de querer ante el Congreso del Estado y querer implementar algo que para ellos quizá a lo mejor dentro de su agenda política ni siquiera figuraba. Entonces, ¿cómo fue esa parte? Me imagino que hubo mucha resistencia, sí, o hubo temas que quizá duró bastante tiempo para que en su momento, porque el logro aquí está.
O sea, está tipificado en el artículo 342 del Código Penal, el tipo penal de maltrato y crueldad animal, cuando Sí. no existía. Ujú. Y eso se lo debemos gracias al colectivo Animalistas de México. Sí. Mira, fue un trabajo que a mí me fue sorprendiendo día a día y me sigue sorprendiendo porque yo tampoco nunca me imaginé que volvería a ser abogada de animales específicamente y que me iba a que me iba a dedicar al tema político para poder llevar a cabo estos cambios, ¿no? Entonces, creo que lo que nos ayudó fue que en ese entonces entramos a esta labor con una mente muy fresca y muy nueva. Nadie teníamos que ver en aquel entonces con el tema político. Y no había negatividad en Y camino. lo único que teníamos era una convicción de que eso lo teníamos que lograr. ¿Qué hacer? Y en aquel entonces la plataforma Change era novedosa y creo que el factor sorpresa nos ayudó muchísimo porque como el Congreso no estaba acostumbrado a este tipo de activismo, no les dimos mucho tiempo tampoco de pensar, ¿no? Y hicimos un tipo penal muy atrevido para aquel entonces que contemplaba penalizar el corte de colas y orejas, o sea, la mutilación sin fines médicos. En aquel entonces, la Unión Europea estaba en esa batalla y tenía varios años tratándolo de lograr y no lo lograba, y nosotros lo logramos en el primer golpe, ¿no? Lo vuelvo a decir, fue el factor sorpresa, porque los diputados nunca habían visto temas de legislación en temas, de legislación de derechos de animales. Era nuevo para ellos. El Colegio de Médicos Veterinarios, que fueron los que se opusieron en su momento y muy tarde, tampoco se dieron cuenta de lo que estábamos haciendo. Nunca voltearon a ver lo que estábamos haciendo nosotros. Porque para ellos representaba economía. Para ellos representaba trabajo y dinero, ¿no? Y hablamos de una generación de médicos veterinarios que lo digo con mucho respeto, pero que no fueron educados para tratar bien a los animales. Fueron educados para ver de qué manera los animales producían más leche o más alimento, ¿no? Es diferente las generaciones de los nuevos veterinarios que están completamente... Más sensibles. Sí, más sensibles, más empáticos y con una responsabilidad acerca del bienestar animal, ¿no? Entonces, en ese sentido, la plataforma de Change ayudó mucho porque nos ayudó a hacer una presión política. ¿Por qué? Porque pusimos a Baja California en el escenario mundial, porque también Change estaba proyectando constantemente qué era lo que pasaba en el Congreso aquí. Teníamos la mirada de todo el mundo en Baja California y cada vez que entregábamos 25,000 firmas, pues los diputados nos recibían las firmas. Siempre hemos sido muy intensos en este activismo, así que íbamos muy seguido al Congreso, pedíamos el uso de la voz en el Congreso, estábamos presionando los tiempos de la comisión y llegamos al punto también de llegar a un pleno donde tardó en discutirse varias horas el tipo penal, pero también es cierto que tuvimos un gran aliado que sigue siendo nuestro aliado, el diputado Fausto Gallardo, que es un amigo mío de mi generación, estudiamos juntos y no solamente el cariño como compañeros de escuela y como amigos, sino su firme convicción también en generar cambios, nos ayudó a que él nos abriera el camino dentro del Congreso. Del verde, ¿no? Del verde, ajá. Y te voy a decir algo, no es... El tema de animales no tiene que ver con partidos políticos. Siempre hemos dicho que los proyectos van a transitar con cualquier partido político que tenga la intención de ayudar a los animales, ¿no? Entonces, todo se conjugó, se pudo tipificar el delito de crueldad animal y después fuimos por más y nos fuimos a la iniciativa de Circos sin Animales cuando a nivel federal ya se estaba trabajando la iniciativa. Nosotros fuimos todavía por un extra porque a nivel federal se prohibió el uso de animales silvestres en circos y en Baja California lo pusimos en lo general. Silvestres y de cualquier categoría. Domésticos, como podrían ser perros, caballos o cualquier otro animal doméstico. En Baja California los circos no pueden operar desde entonces, desde el 2015, con ningún tipo de animal. Entonces se tuvo que hacer la reconfiguración total, ¿no? de esa actividad. Y después fuimos por tauromaquia, que es una causa que tenemos ya varios años trabajando y creo que vienen grandes cambios en tauromaquia en los próximos años.
Ya es una práctica que está en su agonía en los últimos momentos de la agonía. La Suprema Corte ya se pronunció al respecto. Estamos esperando acciones en los próximos meses respecto a esta causa. Pero entonces, a partir del 2012 al 2014, el activismo a favor de los derechos de los animales cobra una importancia relevante en las políticas públicas, Cristian, y empezamos a incidir en la vida de los municipios, del estado. Empezamos a compartir experiencia con otros estados también, y hoy por hoy, pues el trabajo que traemos es un trabajo de mucho tiempo. ¿Y ya el tipo penal existe en todos los estados de la República? En la mayoría existe. A raíz del antecedente de Baja California, quiero pensar. No, sí, fuimos un estado que inspiró, pero te voy a decir algo, hoy por hoy es necesario ajustar ese tipo penal. Ya. Porque nos hemos dado cuenta que en la impartición de justicia, en el seguimiento de las carpetas y todo, es un tipo que ya se quedó obsoleto y que necesitamos reformarlo para que las sanciones sean acordes a las conductas. Entonces, por ahí otro día podemos hablar un poco más al respecto, sí, ¿no? Claro, totalmente. Pero vienen reformas muy interesantes. Estamos trabajando con la gobernadora la reforma a la Constitución para considerar a los animales como seres sintientes, sujetos de especial protección para Baja California, y de ahí van a derivar un montón de cambios, porque después vendrá la reforma al Código Civil para familias multiespecies, viene la reforma a la Ley de Víctimas para considerarlos víctimas, y también viene la reforma al Código Penal, a la Ley de Educación, y entonces viene una nueva era para los derechos de los animales en los siguientes años. Están muy, muy, muy activos, la verdad. A mí aunque yo ya tenía conocimiento que eras parte del colectivo de abogados animalistas de México, desconocía en qué se enfocaban. Quizá pude haber pensado en su momento que era una fundación donde a lo mejor ayudabas a los animalitos a regresarlos a su hábitat, o en su caso, como hay muchas fundaciones aquí en México y a nivel local, donde ayudan a rescatar a los perritos que están en la calle y los integran les dan una vida y tratan de integrarlos a una familia, ¿no? Que también Sí. es una gran labor. Pero la verdad, felicidades porque llevar un tema político y realmente que trascienda, y en su momento haber tenido los ojos de otros países y que estaban al tanto de esto, la verdad es algo que mucha gente no conoce, que sucedió aquí desde Tijuana, desde la iniciativa junto con los otros abogados, que estoy seguro que son arduos abogados por temas sociales, y la verdad me da mucho gusto haberlo escuchado y que haya sido así, y todo lo que viene obviamente detrás de todo esto. Definitivamente hay muchos temas que tocar. Carmen, más que nada darte las gracias por habernos acompañado el día de hoy. Y aquí siempre serás bienvenida. Gracias, Cristian. Con cámara o sin cámara, pero siempre serás bienvenida, y estoy seguro que en alguna otra parte del podcast te voy a tener como invitada en algún otro tema. Con mucho gusto. Antes que nada, despedirme, Carmen, muchas gracias por acompañarme nuevamente. Gracias a ti y a todas las personas que se tomen el tiempo de escucharnos. Sí, gracias. Invitarlos a que se suscriban a nuestro canal por YouTube y a nuestras plataformas como Amazon y Spotify, y también en nuestra cuenta de Instagram nos pueden encontrar como Chris Curiel Podcast. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.